El viento tenía una voz aquella noche, larga y baja, como si arrastrara recuerdos que nadie quería escuchar. Entraba por las rendijas de la puerta, se enroscaba en el hueco de la chimenea y venía a morir en los platos vacíos sobre la mesa. La casa, sostenida por manos que ya no eran las de su dueño, crujía con cada ráfaga. Afuera, la tormenta parecía empeñada en borrar los contornos del mundo. Adentro, Ellen contaba las horas como quien vigila una hoguera que nunca termina de prender. Ellen se movía entre sombras con la costumbre de quien ha aprendido a no llamar la atención. Sus manos, ásperas por la leña y la pala, tenían la paciencia de lo que se repite cada día. Cebar el fuego, limpiar las llagas de Ruth, calentar el agua para Samuel. Ruth dormía en la alcoba. Su respiración era un hilo irregular que a veces venía con fiebre, a veces con calma. Levi, alto y todavía sin remate de voz, tendedaba las pocas mantas. Nora, con los ojos encendidos por la tensión, miraba la ventana como si pudiera medir la cuenta de la tormenta. Mae, pequeña y silenciosa, jugaba con un botón de metal que Ellen llevaba desde cuando eran menos pobres. Era la única joya de la casa, redondeada y un poco raída, con el brillo desigual de lo heredado. Samuel, que no llegaba a entender por qué faltaba el pan, había puesto su oído contra la puerta como si oyera algo que los adultos no contaban. La olla sobre el fuego tenía poco. El caldo estaba más de memoria que de sustancia. Ellen la removía con una cuchara de madera y cada movimiento parecía calcular cuánto daba la tierra y cuánto restaba la necesidad. Afuera, los cascos de un caballo eran como un rumor de cosas posibles, y por un segundo, Ellen pensó que la tormenta cambiaría de rumbo y se llevaría con ella la noche. Luego los cascos volvieron a sonar, más cerca, y alguien golpeó la puerta con un guante empapado. ¿Quién va?, preguntó Ellen sin desviar la mirada de la olla. Un hombre que buscó techo, respondió una voz grave. Era apenas más que sonido, arrastrado por el viento. Ella dudó. La lluvia llenaba los ojos de la visera y hacía borrosa la silueta que se recortaba en la contraluz. Abrió con cuidado. Tenía la fuerza para levantar la hoja, pero prefirió dejar que la puerta hiciera el ruido. En el umbral estaba un hombre cuyo sombrero estaba trabado de barro, la chaqueta hecha jirones en la manga izquierda y la tez curtida por viajes. Su caballo olía a lluvia y a heno. Llevaba una bolsa en el costado y una venda casera en el brazo. Sus rasgos estaban recogidos, como si guardase el frío dentro de sí. Ellen midió la necesidad y la amenaza en el mismo gesto con que cerró la puerta detrás. El hombre hizo un ademán con la mano. No ofrecía historias, solo movimiento. Colocó la bolsa sobre la mesa y, sin pedir permiso, dejó que el fuego lamiera su mano como quien recibe un gesto de bienvenida sin palabras. «Soy Colt», dijo apenas. No explicó de dónde venía ni por qué había elegido esa casa, solo nombró lo evidente. La presencia de Colt era una presencia que no exigía confianza. Era una solución práctica y callada. Ruth abrió un ojo y dejó escapar una respiración como si hubiera estado esperando el tacto de una mano más fuerte. Levi comprobó la bota nueva que Colt empezó a remendar, aprendiendo la técnica con ojos de aprendiz. Nora clavó su mirada en el forastero con la misma dureza que ponía en la escuela de la vida. Recelar era un acto de supervivencia. Mae se acercó lenta hasta la mesa y acarició la bolsa con curiosidad. Dentro había pan seco y un tarro con algo que parecía carne curada. Las primeras noches fueron de una prudente alianza. Colt no hacía preguntas sobre el porqué de su llegada, ni Ellen las ofrecía. Entre ellos funcionó un lenguaje de manos. Él apilaba leña con un movimiento medido y Ellen agradecía con un gesto del mentón. Él curaba las llagas de Ruth con un ungüento que había aprendido en otros porches. Ella le daba instrucciones cortas sobre qué hervir y cuándo lavar. Cuando Colt sacó de su bolsa un trozo de pan y lo partió en 5, nadie se sorprendió del reparto. Era la manera en que llegaba, sin grandes promesas, con habilidades. Aprendieron a aprovechar el silencio. Colt dormía cerca de la puerta, con la rifle recuesta al lado, pero no como quien vigila, más bien como quien no confía ni abraza la quietud. De día, enseñó a Levi a reparar las trampas para conejos, a afilar cuchillos sin romperlos, a leer las marcas en la tierra que delataban una madriguera. A Nora le mostró cómo atar una herida con fuerza y suavidad a la vez. A Mae le enseñó a reconocer la hierba buena para el té.
Ellen observaba, midiendo la ayuda contra la dependencia. Lo que quería era sostener la casa, no que otro la sostuviese por ella. Hubo momentos pequeños que se volvieron señales. La primera vez que algo dejó de aparecer vacío fue la olla. Un guiso espeso, con raíces y algo de carne, con la sal justa. Ruth comió y la fiebre cedió un poco, no por milagro, sino por orden. Reposo, alimentos calientes, limón para la garganta. La gallina volvió a poner un huevo, un acto sencillamente milagroso para quienes viven de lo que la tierra disminuye, y Levi celebró sin palabras, con la mano en el aire como quien ha guardado la promesa de un día. Colt hablaba poco de sí mismo. A veces, por la noche, cuando el viento golpeaba como si quisiera entrar por la cerradura, Ellen lo oía sorber su taza y suspirar. No era un lamento, era el ruido de alguien que conserva su propia medida de dolor. Una tarde, cuando la nieve comenzó a retroceder y la tierra mostró un barro tímido, Colt quitó del bolsillo un pedazo de metal, un botón con una marca. Lo limpió con la manga y lo dejó sobre la mesa, como si fuera una moneda que no vale explicaciones. Ellen reconoció la forma y, sin preguntar, guardó el botón. No era un intercambio romántico, era un pacto de presencia. La comunidad alrededor no era grande, pero tenía memoria. Desde la casa de los Hargreaves, la anciana que conocía a todos, llegó un saco de patatas como quien pasa una pieza necesaria de una cadena. Otro vecino dejó una manta en la puerta. Una mujer de la granja de al lado trajo huevos. Nadie vino con vanas promesas. Nadie prometió resolver lo que era trabajo de todos. La ayuda, cuando venía, lo hacía con manos curtidas y ojos que evaluaban. Colt se integró a esa red de actos, ayudó en la faena de quitar nieve de los caminos, remendó una silla de hilo para el porche de la anciana, arregló el cierre de la carreta del herrero. Por las noches, cuando la casa quedaba solo poblada por la respiración y el fuego, Ellen observaba a sus hermanos y pensaba en la sacudida que la tormenta había traído. Fue aquella misma noche, una semana después de la llegada de Colt, cuando el mensajero apareció montado y empapado con una carta enrollada protegida en cera. El silencio que trajo el correo fue más cortante que la nieve. Ellen sintió que el cuerpo le pedía control. Abrió la carta con manos que no temblaban del todo. La caligrafía era oficial. El sello, sin embargo, tenía la marca de quien decide por la ley de la distancia. La carta hablaba de procedimientos, de plazos, de abandono de la propiedad. Hablaba de nombres. Talbot, representante por poder. Era un documento que no dejaba espacio para la emoción, solo llenaba los huecos con palabras que podían quitarles la casa. Ellen leyó en voz baja y la sala se llenó de un ruido que no era el viento. Era la posibilidad concreta de perder lo que había sido su vida. Colt no dijo nada al principio. Se limitó a mirar la carta como si estudiara un mapa. El frío parecía condensarse en las palabras. Ellen, que había aprendido a navegar la pragmática de las pérdidas, empezó a reunir lo que pudiera ser prueba, los papeles de semillas que todavía estaban en un cajón, las anotaciones en la libreta donde cuidaba las cosechas, las hojas arrancadas del calendario con marcas de siembra. La libreta era pequeño tesoro, la contabilidad de una casa que se sostenía con cuentas de mano. Había recibos de compras a plazos, una nota de entrega de la empresa de herramientas y, lo más importante, un registro diario, minuto a minuto, casi, de quién había dormido en la casa y cuándo. Colt habló entonces, con la calma de quien ha pasado por tribunales de palabras antes. «Necesitáis prueba de vida», dijo. «Gente que diga que habéis trabajado la tierra, que ha habido siembra y cosecha. Testigos». Ellen asintió. No era la primera vez que la ley y la tierra discutían a puerta cerrada, pero había algo más. La carta venía con una fecha apremiante. El mensajero, que no era más que un joven con guantes de cuero, se durmió en la cocina mientras la lluvia golpeaba todavía fuera y nadie lo despertó para expulsarlo. La tormenta había abierto su hueco, pero la amenaza de la carta tenía un peso distinto. Era la posibilidad de que la noche más oscura no solo fuera literal. Colt se dispuso a ir al pueblo. No lo hizo con teatralidad. Salió al amanecer, con la bruma todavía pegada al barro, sujetando la brida, el rostro firme. Levi intentó acompañarle hasta la herradura del caballo, pero Ellen lo detuvo con un gesto que decía, «No es tu lugar». Colt miró a Ellen y en sus ojos hubo un reconocimiento sin palabras.
Había llegado el momento de poner la ayuda a prueba fuera de la casa. Antes de montarse, Colt dejó la libreta de Ellen sobre la mesa, abierta en la página donde ella había dibujado un mapa sencillo de la parcela y anotado las fechas de cada surco. Fue un gesto de confianza. No todo lo que importa camina en el lomo de un caballo. Ellen metió la mano y cerró la libreta con cuidado, dejando el dedo entre las hojas como para marcar el sitio donde la historia debía continuar. La partida fue silenciosa. Colt se alejó por el sendero que cortaba el campo, y la casa volvió a llenar su propio ritmo. El latido de Ruth, el dormir acelerado de Samuel, el rumor de la olla que esperaba nutrirse. Desde la cocina, Ellen miró por la ventana la figura que se hacía pequeña entre la niebla. El mundo parecía haberse corrido un poco, y sin embargo, la casa no había cambiado de lugar. Esa tarde, mientras la familia iba recomponiéndose en rituales de cuidado, apareció en el horizonte otra silueta, más solitaria que la primera. Venía sin la prisa del mensajero ni la urgencia de la tormenta. Traía el porte de quien se anuncia con papeles en la mano. Un caballo de mejor pelaje, un hombre con botas limpias y una chaqueta que olía a tinta nueva, se acercó al portón. Martin King, dijeron más tarde los que lo vieron pasar, era hombre de ley y de negocios, alguien del que se hablaba en la taberna con respeto y un brillo de recelo. Ellen sintió que la noche, que ya había visitado su casa en forma de viento y miedo, ahora regresaba con otra máscara. Ella lo recibió sin romanticismos. Los riesgos del presente no se disolvían en la hospitalidad. King miró a su alrededor con ojos que pesaban cada uno de los cucharones y, sin detenerse, dejó sobre la mesa un papel con su sello. No pronunció palabra más que la necesaria. Su silencio tenía la forma de un ultimátum. «Tengo órdenes», dijo, «de parte del señor Talbot. Dice que la propiedad ha sido reclamada. Dice que hay abandono». La frase golpeó. Levi apretó el borde de la manta con fuerza. Nora apretó la mandíbula. Ruth, que había salido a la cocina a buscar aire, se sostuvo en la mesa con la palma abierta, mirando la letra con la misma incredulidad con que se miraría una sentencia. Ellen respiró hondo. La sensación no era solo de perder tierras, era la de que la casa se volviera un objeto en manos de una ley que no había visto el trabajo de sus manos. Ella no tenía tiempo para la indignación que no daba frutos. Recogió la libreta, la sostuvo ante King y dijo, con la voz templada: «Tenemos registros, personas que pueden testificar. No hemos abandonado la tierra». King la miró por un instante largo, evaluando como quien sitúa una pieza en un tablero. Su respuesta fue sobria. «Hay plazo», dijo, «y procedimientos. Si hay testigos, deberán presentarse. Si hay cuentas, deberán mostrarse». No ofreció más. Su caballería era la simple aplicación de un movimiento que otros habían dispuesto. Salió como había venido, con la puntualidad de alguien que no se distrae por la mirada de una familia. Esa noche, la tormenta retomó su narración en la chimenea, y la casa pareció más pequeña que nunca. Ellen, sin embargo, no permitió que la desesperanza cerrase por completo sus manos. Reunió a los suyos alrededor de la mesa, y con la libreta abierta como un talismán, repitió las fechas de plantación, los nombres de quienes habían visto las cosechas, las compras que se habían hecho con monedas prestadas. Fue una labor de memoria y de contabilidad. Llamar testigos, anotar fechas, marcar quién podía ir al pueblo. La comunidad, de a poco, empezó a aparecer en la puerta. Un amigo que había intercambiado trabajo por harina, la anciana con la manta, el herrero que recordaba haber reparado la trilla el mes anterior. Nadie venía con amenazas, venían con la verdad de sus actos. El amanecer siguiente abrió una grieta distinta. La nieve se había derretido en surcos que dejaban barro por donde pasar. Colt no había regresado todavía, y su ausencia era un vacío pragmático. Necesitaban un registro firmado por el señor del almacén, un affidavit del herrero, la firma del cartero que había visto paquetes llegar. Ellen escribió la lista con trazos firmes. Cada nombre era una línea de defensa. Colt no llegó hasta el anochecer. Volvió con la cara más tensa de lo que había sido su costumbre, con barro en los pies y palabras que antes de ser dichas se descifraban en la expresión. Traía noticias. La ciudad estaba enredada en su burocracia.
pero había hallado a 2 personas dispuestas a declarar y un ledger en el que aparecía su familia en cuentas de trapicheos y compras. No era todo lo que necesitaban, pero era lo suficiente para armar una defensa inicial. El sheriff dijo que vendría a mirar por sí mismo, murmuró Colt, dejándose caer en la silla como si la fatiga fuera materia. No promete nada, pero dijo que verá. Ellen le miró sin alivio pleno. Entre la esperanza y la alerta había una cuerda tendida que podía romperse con cualquier gesto brusco. Los niños, ajenos por momentos a la bronca de los adultos, jugaban en un rincón con el botón que Mae no soltaba. Ese botón, que Ellen llevaba años, había pasado a manos de Mae, como si por herencia se le cediera la resistencia de la casa. La noche que siguió tuvo la forma de una vigilia. Afuera, el cielo, limpio por primera vez en días, mostraba estrellas que parecían clavadas con hilos fríos. Ellen se sentó en el umbral un rato, dejando que la noche más oscura, esa que había llegado con la tormenta y con la carta, disminuyera su dominio bajo el peso de la madrugada. Pensó en su padre ausente, cuya firma figuraba en papeles que otros habían interpretado. Pensó en el recuerdo de la granja cuando tenían más de lo necesario y en el silencio que la había obligado a crecer deprisa. No había sentimentalismos en sus pensamientos, solo una factura de hechos que debía pagar con trabajo y con la palabra. A la mañana siguiente, Colt tomó decisiones prácticas. Iba al pueblo de nuevo, esta vez a buscar testigos que podían jurar en favor de la familia y a conseguir la rúbrica del herrero y del cartero. Sabía que las horas jugaban en su contra. Antes de salir, dejó sobre la mesa la libreta de cuentas, el botón de la familia envuelto en un paño y una promesa que no pronunció: volver con lo necesario. Ellen lo observó montar y luego irse. Cuando el polvo del camino cubrió su silueta, se quedó mirando la huella que dejaba el caballo. Por primera vez en semanas, la casa pareció sostener su propio aliento. El trabajo continuó: reparar cercas, arreglar un trozo de la techumbre que había quedado débil por la tormenta, tapar con barro y paja las bocas por donde el frío se colaba. Eran pequeñas obras que no salvarían la granja en sí mismas, pero mantenían el tejido de una vida que no quería ser cedida a papeles. La tarde, sin embargo, trajo otro mensajero, un nativo del pueblo, con la compostura de quien trae noticias no buscadas, apareció en la puerta con un sobre sellado con cera roja. Ellen sintió el corazón como si alguien apretara una cuerda. Esta vez, la marca era inconfundible. La firma de Talbot estaba estampada en la cera como un sello que pesaba más que la tinta. No había urgencias en la caligrafía del mensajero, solo una aduana de trámite. Ella abrió el sobre con la misma firmeza con que habría abierto una caja de herramientas. Dentro había un citatorio claro: presencia en la oficina del alguacil, verificación de la propiedad y una fecha próxima que dejaba escaso margen. También venía una lista de nombres que Talbot invocaba como pruebas de abandono. Hombres y mujeres que, según el documento, podían asegurar que no había labranza reciente en la parcela. La mentira, cuando se somete a papeles, se vuelve dura y fría. La verdad, en cambio, necesita testigos y el sudor de la gente que ha trabajado la tierra. Ellen la cerró con el puño porque no quería llorar delante de los suyos. Levantó la vista y vio a Colt retornando por el camino, más cerca ahora, con el paso decidido del que ha pasado por más tribunales que ese. A su lado, casi sin ruido, venía el herrero, un hombre que había jurado en la taberna que no olvidaba favores. Había gente que cumplía promesas aunque la ley les ignorara. Eran señales, no garantías, apoyos, no certezas. Colt entró y dejó, con un gesto leve, el ledger sobre la mesa. Era un cuaderno grueso, con páginas apretadas y números en columnas. Ellen lo tomó con manos que sabían leer cuentas. Había anotaciones de venta de lana, de trueques por maíz, de entrega de semillas. Alrededor de la mesa, la gente que había venido a ofrecer su palabra se sentó en silencio. La anciana Hargreaves, el herrero, el cartero que recordaba haber visto paquetes llegar. Nadie hablaba de heroísmos. Hablaban de fechas, de cargos, de rostros que habían compartido una cosecha. King no había enviado representante. Había venido personalmente, dicen los que recuerdan la tarde.
Su figura se plantó en la puerta como quien anuncia una sentencia. A su lado, dos hombres con la compostura de los que representan intereses, miraban la escena con la paciencia de los que creen en los papeles antes que en la vida. Ellen respiró y empezó a leer en voz alta los trozos de ledger que demostraban lo que habían hecho. Sus palabras no eran un testimonio florido, eran datos. X saco de harina, fecha. Y cada anotación era una raíz que sujetaba la posibilidad de que no les arrebataran la tierra. La sala, que días antes solo guardaba el ruido del viento, se llenó de voces que recordaban. El cartero afirmaba que había entregado cartones y paquetes. El herrero, que había reparado el arado tiempo atrás. La anciana, que recordaba haber ayudado en la siega. Sonaban como una defensa construida con manos. King, con la frialdad de quien atesora formalidades, pidió ver los papeles y los certificó con su expresión profesional. Miró a Colt con una mezcla de cálculo y desdén. No dijo que todo se resolvería a su favor. Solo dejó claro que la ley tenía sus tiempos. Habrá una revisión, anunció. El sheriff deberá verificar presencia y labor. Si hay pruebas de trabajo reciente, se suspende la orden. Si no, procederé según me han encomendado. La frase colgó en la cocina como una campana de hierro. Nadie gritó, nadie exigió. Había, sin embargo, una tensión que apretaba el pecho. La noche más oscura, aquella que había venido con la tormenta y con el miedo, volvía a presentarse en forma de un calendario legal. Ellen cerró la libreta, mirando a cada uno de los que estaban allí como si les pidiera que sostuvieran la verdad con la mirada. No necesitaba discursos, necesitaba presencia. Uno a uno, la gente asintió. Habían venido por algo más que vecindad. Habían venido porque la vida de la comunidad se sostenía entre manos. Colt se quedó con ellos esa noche, no por dramatismo, sino por una necesidad que se volvió evidente. Era mejor que la casa no quedara sola si la ley decidía venir. Ella lo miró una vez y vio que debajo de su silencio había una determinación que no se ajustaba a la imagen del forastero Salvador. Era la de alguien que pagaba deudas con trabajo, no con gestos grandilocuentes. Cuando por fin la casa se quedó en silencio, Ellen salió al porche y miró el cielo. Las estrellas ya no eran las mismas que antes de la tormenta. Parecían más tajantes, más testigos. Sostuvo el botón en la palma de la mano. Lo dejó volver a Mae, que lo apretó contra el pecho como un amuleto pequeño. La guerra, si cabe llamarla así, se medía ahora en papeles y en testimonios. La batalla sería larga y no admitía ilusiones. Esa noche, la casa durmió con un cuidado nuevo. Ellen, en la penumbra, repasó la lista de testigos. Había nombres que podía confiar sin dudar, los que habían sembrado junto a ellos, los que habían intercambiado productos por trabajo, los que tenían memoria. Había otras piezas que aún faltaban. Una firma del almacenero, la rúbrica de un viejo contratista. La sensación de vulnerabilidad no se iba con la luz, solo cambiaba de forma. Al amanecer siguiente, la puerta se abrió y un mensajero dejó unos papeles más. Una notificación de que el sheriff pasaría al mediodía para comprobar la situación. La hora parecía un destino, y la casa se preparó como quien espera a un juez que aún no conoce el peso de lo humano. Colt puso en orden las herramientas, probó las trampas una vez más, repasó las notas que traía en la manga. Ellen ató los cabos de la libreta y marcó las páginas que consideraba esenciales. Los niños, por su parte, jugaron ajenos en la esquina con el botón bonachón, sin saber que aquel metal era ahora más que un juguete. Era una piedra guía. El mediodía llegó con un sol que no prometía clemencia ni indulgencia. Afuera, el camino crujía con pasos de gente que venía a ver. El sheriff llegó con una vara de distancia entre su rostro y el de la casa. Hombre que sabía que su papel era escuchar y certificar, pero que también tenía una historia con la comunidad. Vine detrás suyo gente del vecindario, curiosos que no querían más que verdad. También había hombres que representaban los intereses de Talbot, firmes y sin sonrisa. Ellen observó cómo el sheriff miraba la huella en el suelo, tocaba el borde del arado, miraba los sacos de grano apilados en el granero, no exageró, no teatralizó, se limitó a hacer su oficio con la densidad de quien comprende que las leyes cobran vida cuando las ponen en acto, preguntó por fechas, por nombres, por quién había trabajado la tierra el verano anterior. Las respuestas vinieron como una corriente, voces sin ánimos de heroicidad, pero con la firmeza de lo verídico.
Martin King, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder la escena. Intervino en el momento en que el sheriff inclinó la balanza hacia la duda y presentó una carta más, un testimonio firmado por alguien de la ciudad que afirmaba abandono. Era un golpe seco. La mano invisible de la distancia hacía notar su presencia. El sheriff, que hasta entonces había mostrado una inclinación a escuchar, frunció el ceño y pidió tiempo para cotejar la documentación. La tensión subió como un viento que en cualquier momento puede desatar mucho más. Ellen sintió cada segundo como una piedra que podía rodar. En la mesa, la libreta seguía abierta. El botón de la familia descansaba en la palma de May. Colt, que había permanecido en el fondo, no hizo más que observar. No era indiferencia, era la medida de lo que estaba por ocurrir. Un enfrentamiento entre la ley escrita y la vida cotidiana. A media tarde, cuando las sombras empezaban a estirarse y la gente se preparaba para lo que fuese que la justicia decretara, el sheriff se levantó, llevó la mano a la libreta, la miró a cada persona en la habitación y dijo con la voz grave de quien pesa decisiones: «Haré lo que mis ojos vean y lo que la ley indique. Tengo que cotejar estas pruebas con las de la ciudad. No puedo decidir sin verificar». No ofreció consuelo, no lo necesitaba. Ellos, sin embargo, tenían ahora algo más que miedo. Tenían hechos, rostros, manos que podían dar fe, y el día todavía no había terminado. Cuando la gente se fue, dejando la casa otra vez con su latido propio, él encerró la puerta y dejó que el silencio entrara. Colocó la libreta en el cajón y por primera vez desde la tormenta permitió que su cuerpo aflojase una tensión que no sabía sostenida por cuánto tiempo. No había victoria, tampoco derrota. Había una espera y en esa espera una nueva obligación: seguir trabajando, seguir haciendo la vida visible. Esa noche, por la primera vez desde hace semanas, Ellen se permitió mirar el cielo sin temor. La noche más oscura había pasado por su puerta varias veces en formas distintas. La tormenta, la enfermedad, el miedo, no se había ido para siempre, pero la claridad de las estrellas le habló de algo que no era el fin. Guardó el botón en su bolsillo y al acostarse, se dijo que la historia no sería resuelta por un solo hombre ni por un solo papel. Sería un puzzle armado por muchas manos. Afuera, en la distancia, un relincho de caballo anunció que alguien volvía al sendero hacia la casa. Colt regresaba, o eso parecía. Dentro, la libreta esperaba, la olla reposaba, y la familia se cerraba en un silencio que no era resignación sino estrategia. La noche, todavía fría y larga, los encontró juntos, con las manos hambrientas y la voluntad dispuesta a pelear por lo que era suyo. El amanecer traería decisiones, y con ellas, la prueba de que no basta con resistir la tormenta, hace falta mostrar al mundo que la tierra no está vacía, que la vida late y que la justicia puede inclinarse cuando la verdad se sostiene en muchas voces. El sol de la mañana no llegó suave, llegó con una luz cortante que hacía brillar el barro y dibujaba sombras duras en el suelo. La casa respiró diferente, no era la misma tensión que trae la noche, sino la tensión de un día que exige respuestas. Por la rendija de la puerta se coló un aire helado y seco que obligó a Ellen a volver a ajustar la bufanda de Ruth. Afuera, el sendero aún guardaba las marcas recientes de botas y herraduras. Alguien había pasado y vuelto. Colt apareció primero, con las manos manchadas de grasa y barro, la camisa con las mangas remangadas y la expresión de quien trae noticias pesadas y factibles al mismo tiempo. Si quieres saber si pueden conservar la granja, quédate. La historia aún no ha dicho su última palabra. Colt dejó la bolsa y el ledger sobre la mesa como quien deposita la suma de una jornada. Se quitó el sombrero y lo colgó en el perchero. Había en su cara la señal de noches con poco sueño, también la claridad de quien ha trabajado hasta encontrar un hilo que sostenga una verdad. No habló mucho, miró a la gente, intercambió palabras escuetas con el herrero que lo había acompañado hasta el camino y salió a encontrarse con el sheriff. La plaza del pueblo bulló de miradas como si la noticia de la visita del alguacil hubiera hecho sonar una campana que convocaba a todos. El sheriff llegó con la compostura de un hombre que no olvida favores ni rencores. Conocía la región y sabía qué decisiones pesaban cuando se medían en manos. Miró la casa desde la distancia, se acercó sin prisa y apoyó la mano en la puerta antes de entrar, como quien comprueba la temperatura de una herida.
Dentro, Ellen ofreció los papeles, la libreta, el ledger, los recibos, las notas de trueque y las firmas del herrero y del cartero. También estaba la lista de testigos. El sheriff pasó las páginas con la paciencia de alguien acostumbrado a leer entre líneas y a entender que lo escrito no siempre dice lo que se siente en la tierra. Abrió la libreta hasta la página marcada por el dedo de Ellen. Leyó fechas, anotaciones, sacos de harina, intercambio de lana por semillas, días de siega. Miró al herrero, que asintió. Miró a la anciana Hargreaves, que mantenía la mirada firme como una vela en calma. Entró Martin King como quien deja que la formalidad de su presencia ocupe la sala. Traía consigo, como una sombra, dos hombres ligeramente apartados, y sobre el pliegue de su chaqueta una carpeta con sellos. Depositó sobre la mesa una hoja con el sello del despacho de Talbot, una afirmación firmada que decía abandono. Sus palabras fueron medidas, cada sílaba colocada para que no sobrara emoción. «Se demuestra abandono según consta», murmuró. «Tengo instrucciones de proceder si no se rectifica». El sheriff no respondió de inmediato. Miró a Ellen y en sus ojos hubo algo que no era ni indulgencia ni dureza. Era la balanza de quien debe decidir por lo que ve sobre la mesa y por lo que palpa en el ambiente. Preguntó a los presentes por fechas, por trabajo realizado, por quién había visto siembra reciente. Las respuestas surgieron como una corriente. El cartero recordó haber llevado paquetes. El herrero recordó reparos hechos en fechas señaladas. La anciana Hargreaves afirmó haber recogido fruta de su huerto que aquel año había compartido. King presentó, además, el testimonio firmado de un gestor de la ciudad que afirmaba no haber visto actividad reciente. La voz urbana resonó fría en la cocina. El sheriff frunció el ceño. Tomó nota y pidió tiempo para cotejar las pruebas. Fue un momento en que el aire se tensó hasta hacerse sólido. La noche más oscura, esa que había tomado forma en lluvia y en la escritura agria de la carta, parecía concentrarse en la sala. Entonces, en el umbral, apareció un nombre inesperado, Old Jeb Travis, hombre rudo, poco dado a señas públicas, que había trabajado en distintas parcelas a cambio de tabaco y comida. Había vivido para ver lo que el invierno hacía a las manos. Se acercó con paso lento, apoyándose en un bastón, y se detuvo frente a la mesa. «Vilos labrar», dijo Jeb con la voz rasposa que trae el polvo y la edad. «Les vi arar, les vi llevar sacos. No es abandono lo que hay aquí». Sus palabras no fueron florituras, fueron un testimonio en bruto. La sala se llenó de un murmullo, de asentimientos, de la forma que toma la verdad cuando se sostiene entre varias bocas. Cada testigo añadió un trozo más. La mujer de la granja vecina habló de días en que habían compartido la trilla. Un niño de la taberna recordaba que habían intercambiado verduras por pan. Fueron relatos sencillos, hechos con manos. King apretó los labios. Su carpeta, que parecía prometedora a la distancia, se veía vulnerable frente al peso de la memoria colectiva. Intentó desviar la conversación hacia tecnicismos legales, nombres de registradores, fechas de registro. Habló de abandono en términos que la ley entiende, pero que el sheriff debía verificar allí mismo con los ojos y las huellas. Sus frases se volvieron rápidas, cortas, como quien trata de cerrar una grieta antes de que se extienda. El sheriff, con la mirada austera, dijo que debía cotejar la documentación con los registros de la ciudad. Pidió calma y anunció que suspendería cualquier ejecución por el momento hasta que pudiera verificar los papeles. Fue una resolución provisional, pero pesada, daba tiempo a Ellen y su familia, aunque no garantizaba nada definitivo. La noche más oscura menguaba, pero no se había ido. King protestó. Su voz se tornado más afilada. «Esto retrasa el procedimiento», dijo. «Talbot tiene derechos». «Y ustedes deben probarlos», replicó el sheriff. «Y mientras tanto, esto está aquí. No puedo ordenarlo de otra manera sin verificar». Las palabras eran una puerta entreabierta. No hubo más amenazas en la sala. Solo la sensación de que la ley es un proceso más que una sentencia pronunciada en un segundo. King, con gesto calculado, dejó la carpeta en la mesa y se marchó con su séquito, jurando que llevaría todo al juez en la ciudad. Sus pasos se alejaron como la música de un carruaje que cierra su telón.
Cuando se hubieron ido, la casa soltó un latido. No era el alivio entonado de quienes creen en la victoria, era la respiración de los que han ganado un plazo. Ellen cerró los puños un instante para que sus articulaciones sintieran el alivio como algo a lo que había que acostumbrarse de nuevo. Los niños, que habían estado dibujando en un rincón con palitos, levantaron la vista a la expectativa contenida. Ruth, con la voz aún débil, murmuró una palabra de agradecimiento. La comunidad no se disolvió en ese triunfo a medias, se quedó. Trajeron más leña, una oveja para cuidar, un saco de maíz. El herrero ayudó a remendar una bisagra que chirriaba en el granero. La anciana Hargreaves se quedó a cocinar una olla que llenó de olor la casa. Nadie hacía alarde, el apoyo era una red hecha de costumbres. Ellen observó a cada uno y comprendió que la propiedad se defendía no solo con papeles, sino con la prueba de vida que la gente ofrecía. Colt no celebró, en sus manos había trabajo, no triunfos. Fue al granero y revisó la tralla, comprobó las trampas, ordenó el porche para que la próxima visita del alguacil encontrara lo que debía ver, trabajo visible. Por la tarde se sentó con Ellen y le explicó sencillamente lo que podría pasar. Que Talbot insistiera, que la ciudad tuviera que certificar, que quizá un pleito se prolongara. Sus palabras eran prácticas. Hay que mostrarles que aquí hay vida, que no es abandono. Ellen asintió, sabiendo que cada pequeño gesto, cada saco apilado, contaba. La quietud que siguió fue de trabajo y de planeamiento. Levi recorrió la cerca con otros jóvenes, colocando estacas y tapiando los huecos donde el viento entraba. Nora salió con la anciana Hargreaves a recoger fruta que aún quedaba en una parcela colindante y regresaron con canastillas que olían a otoño. Mae, con el botón apretado en la palma, hacía pequeñas labores, y Samuel ofrecía su compañía a Ruth con una ternura que no tenía miedo ni cálculo. Los días se sucedieron con esa mezcla de labor y espera. Algunos del pueblo iban al juzgado para preguntar sobre plazos. Otros hablaban en la taberna sobre los costos que enfrentaría Talbot si insistía. Era extraño. La amenaza hecha papel tenía su propia lógica, pero la comunidad la medía con otras reglas. El peso de la memoria, la ironía de quien reclamaba tierras que otros habían trabajado, la economía de un pueblo que prefería la cooperación. Colt, por su parte, no habló mucho de su pasado. Cuando Ellen encontró un momento de silencio a su lado, le preguntó con voz tranquila por la razón de su llegada. No fue una curiosidad agresiva, fue una necesidad de entender cuánto pediría presencia y cuánto daría libertad. Viajaba, dijo Colt. Vi patrones que me gustaron y otros que no. Me detuve donde era preciso. Ellen dejó la pregunta en la sombra. No era momento de abrir heridas si no sabían los nombres de los que las cerrarían. En cambio lo observó, la forma en que arreglaba un cordel, la disciplina con que cedía enseñanzas a Levi, la paciencia con que colocaba una ardilla en su trampa sin dañarla. Había en Colt algo que no se entregaba a la retórica, sino a la obra. Eso bastó por ahora. Una semana después de la inspección del sheriff, llegó una carta que traía el olor de tinta oficial. Talbot había enviado una notificación formal. Mantenía su reclamo y anunciaba que llevaría el caso ante un magistrado de la ciudad. En ella había, sin embargo, una nota que nadie esperaba, la firma de un comerciante urbanita que reconocía haber recibido pagos. La nota no era grande, pero era una franja que inclinó la balanza. Había, después de todo, facturas, nombres y algo que Talbot no pudo refutar de un plumazo. La noticia corrió por el pueblo como un rumor que sabe a buena fortuna. No era la victoria, era la posibilidad de un juicio que, si las pruebas presentadas se sostenían, podría favorecer a la familia. Las manos del pueblo se sirvieron de nuevo, ayudaron a colocar sacos, a marcar fechas, a probar que la tierra había sido trabajada. Y cuando el día de la audiencia llegó, un carruaje tomó el camino hacia la ciudad con la libreta, el ledger y varios testigos que harían el viaje. El juicio no fue cinematográfico. No hubo discursos que incendiaran voluntades ni proclamaciones que resolvieran destinos en una tarde. Fue, en cambio, un proceso de papeles y de voces, de cotejos y de formalidades. Colt permaneció en el pueblo. Ellen envió al herrero y al cartero a testificar. La ley, por su naturaleza, funciona en su propio ritmo. La justicia escrita pedía pruebas y firmas que corroboraran lo que la comunidad había contado en la cocina.
Cuando el magistrado examinó los registros y escuchó a los testigos, no podía ignorar el ledger con sus números, los recibos, las firmas que venían de quienes habían intercambiado bienes. Había en las páginas un patrón de trabajo, entregas, ventas, trueques. Las fechas coincidían con las labores que la gente había descrito. El magistrado, con su tono de quien debe decidir sin dramatismos, dijo que la evidencia era suficiente para reconocer presencia y ocupación y que se ordenaría la suspensión de cualquier desalojo hasta que se resolviera el expediente formalmente. No ofreció sentencia de propiedad. Ofreció, en términos legales, protección provisional. Para Ellen y los suyos eso bastó. Significaba que por aquel año nadie les arrancaría la tierra sin un proceso que, según la práctica, tomaría tiempo y planes. Talbot no estaba allí para presenciar la lectura. Su abogado presentó la documentación y el eco del expediente fue menos que la presencia personal. La ausencia tiene también su fuerza, pero en este caso, la maquinaria legal necesitaba más pruebas. La decisión del magistrado abrió un respiro largamente contenido. Cuando el veredicto parcial llegó al pueblo, la gente salió a celebrarlo con la modestia propia de quienes no convierten el alivio en fanfarria. Hubo abrazos sobrios, manos apretadas, miradas que decían más que palabras. Ellen observó a sus hermanos. Ruth lloró de alivio sin ruidos. Nora dejó caer la mandíbula y sonrió por primera vez en semanas. Levi colocó una mano firme sobre la mesa, como si quisiera afirmar que aquel techo resistiría. Mae, con el botón en la palma, lo apretó con fuerza. Colt apareció en la puerta al anochecer, con el polvo de caminos en las botas y el gesto más relajado que le era dado. No hubo declaraciones. Bastó una mirada entre él y Ellen. Estaba claro que su presencia había contribuido a mover piezas, pero no como un héroe que todo lo resuelve, como alguien que había traído papeles, testigos y trabajo. Había, además, gestos invisibles de recomposición, animales cuidados, herramientas reparadas, surcos cubiertos con cuidado. En las semanas que siguieron, la comunidad se reorganizó para consolidar aquello que la ley había protegido de forma provisional. Plantaron nuevos brotes, cuidaron la huerta, arreglaron la casa. Hubo días en que Ellen sintió el cansancio como una presencia con la que debía convivir, y hubo noches en las que la desconfianza ante la ciudad volvía a asomar su frente, pero la familia trabajó, y el trabajo visible fue su escudo. Un día, mientras el cielo anunciaba que la primavera rondaba con manos tibias, Colt estuvo a solas con Ellen en el porche. No hablaron de papeles ni de juicios. Hablaron de pequeñas cosas. Del modo en que el trigo doblaba con el viento, de cómo Mae reía cuando encontraba la hierba de menta, de cómo el granero había perdido una tabla que debía ser remendada. Colt se movía con la naturalidad de quien encuentra las palabras justas en el momento justo. Ellen lo miró y vio algo que no era un plan ni una promesa, sino una disposición, quedarse o irse según fuera necesario. «Si te quedas», dijo ella con voz que no buscaba halagos, «no será por un contrato, será porque quieras hacerlo». Colt la miró y por un instante sus ojos se ablandaron como un metal templado que cede ante la temperatura adecuada. Abrió la mano y con gesto que no pretendía dramatismo, sacó un pequeño botón de su bolsillo. No era el botón de Ellen, aunque la forma recordaba a aquel metal redondeado que Mae tanto cuidaba. Colt sostuvo el botón con la punta de los dedos y abrió su mano para ofrecérselo. «No es mío por derecho», dijo con voz contenida. «Es una señal. Si quieres que me quede, que sea parte de esto, lo pones donde quieras». Ellen tomó el botón. No fue un gesto romántico delirante, ni un intercambio pactado. Fue la aceptación de alguien que ofrecía su presencia y la recepción de otra que daba su permiso. Lo dejó reposar en la palma y luego, con la simpleza de quien afirma con hechos más que con palabras, deslizó el botón en el ojal del sombrero de Colt. No habló de futuros. Tampoco hizo promesas que pudieran hipotecar la libertad de nadie. Fue más bien una pequeña ceremonia de confianza. La vida siguió. Talbot no insistió más allá de los plazos legales. Parecía que trasladar el pleito a la ciudad le costaba más de lo que ganaría. King desapareció de los pasos vecinos. Su figura volvió a la taberna por otras razones. El pueblo, que no olvida, tampoco celebra enemigos vencidos. Siguió con su ritmo, y la casa de Ellen volvió a ser parte de esa trama.
La primavera, cuando al fin se dejó ver, fue tímida pero real. Las semillas que habían sido sembradas en noches de vigilancia germinaron en surcos modestos, verdes como promesas contenidas. Ruth recobró fuerzas con el paso de los días. Su risa, cuando volvía, sonaba lo mismo que el agua que corre por los surcos. Nora encontró su voz en las conversaciones con otros jóvenes, y Levi empezó a ser reconocido en la comunidad por su mano firme. May no soltó nunca el botón. Lo llevaba cosido en un borde de tela como un recordatorio de lo que no debía perderse. Colt se quedó, no porque la ley lo obligara, ni porque Ellen lo necesitara como salvador, sino porque su presencia encajó con el trabajo que quedaba por hacer. Repartía jornadas de labor y silencios. Dormía junto al porche, no para vigilar, sino porque la casa había sido creciendo también para acogerlo. A veces, cuando la tarde se extendía, se sentaba en la vega con Levi y le mostraba cómo plantar semillas para que no se ahogaran. A veces, con Nora, afilaba cuchillos y le pasaba historias en voz baja sobre modos de medir la tierra. La comunidad, que había demostrado su fuerza, no desapareció una vez asegurada la suspensión del desalojo. Siguió viniendo con manos. Un grupo reconstruyó el cercado que el viento había derribado. Otro ayudó a levantar un pequeño invernadero con maderas prestadas. No hubo fanfarrias, hubo trabajo y gratitud medida. Ellen, que al principio había contado las piezas en la libreta como quien cuenta vidas, ahora anotaba en la misma libreta nuevas fechas de siembra, nuevas compras hechas en comunidad y un registro de cómo la tierra respondía. Una tarde, tiempo después de la peor noche, Ellen se dejó llevar por un impulso y fue hasta el campo con Colt a su lado. No hablaron de papeles ni de nombres. Caminaban en silencio, mirando cómo algunas plantas se asomaban al sol, y el viento, más templado, les rozaba los rostros. Pararon en un surco recién plantado. Ellen se apoyó en la pala y miró la tierra húmeda con una mezcla de fatiga y ternura. No fue una sola noche, murmuró Colt. Fue muchas. Ella asintió. Lo sabía. La noche más oscura no había sido solo la de la tormenta ni la de la carta. Había sido cada instante en que la certeza tembló. Pero ahora la noche ya no mandaba. Había sido contenida por manos de gente y por el trabajo que se repetía. May apareció corriendo entre los surcos, con el botón cosido en la manga y la risa en la boca. Se lanzó hacia Ellen, que la alzó, y Colt miró la escena con una sonrisa leve. No hubo una confesión romántica, ni una promesa solemnizada en voz alta. Hubo, en cambio, una trama que sigue, elecciones tomadas con cuidado, lealtades que se construyen con actos cotidianos, y la posibilidad de un futuro que no está escrito en tinta rígida sino en la tierra. La última noche del invierno que les había probado llegó con un cielo despejado que parecía más grande que antes. Ellen salió al porche y miró abajo, hacia la parcela iluminada por la luna. La casa detrás de ella respiraba tranquila. Dentro, los niños dormían. Ron y Ruth conversaban de costuras y de panes, y en un rincón alguien tocaba una tabla para afilar. Colt se acercó sin hacer ruido y se quedó a su lado. No hicieron un gesto que obligara a palabras. Compartieron la mirada de quienes saben que lo que han salvado no se reduce a muros y techos, sino que es la continuidad de una vida común. Ellen sacó el botón que había guardado en su bolsillo, el pequeño emblema que había pasado de mano en mano, y lo dejó en la mesa del porche. Lo tocó con la yema de los dedos y luego lo miró alzando la vista hacia el cielo. La noche más oscura había pasado por muchas puertas y había dejado huellas. Enfermos que mejoraron por cuidados diarios, testigos que vinieron sin aplausos, documentos escritos con repeticiones de trabajo y un forastero que decidió quedar. Nada de eso era épica. Todo era la costura diaria de una vida. Colt habló entonces, con voz baja, como quien mide cada palabra contra el silencio enorme del campo. No podía dejar que esto se perdiera, dijo. No por un nombre, sino por el modo en que la gente trabaja para seguir. Ellen le miró y vio la sencillez de esa afirmación. No pidió más, no necesitó más. Se quedó un momento así, con la mano apoyada en la mesa, sintiendo el frío que ya no hacía tanto daño. Luego, sin ceremonias, se volvió hacia la casa. Entraron juntos. Afuera, la luna siguió su camino, y la noche,
que ya había perdido su autoridad sobre ellos, se retiró con la cautela que tiene la amenaza vencida. En la primavera que llegó después, cuando los brotes se hicieron verdes y los días se alargaron, la casa se llenó de labores nuevas. Había trabajo para muchos y también una serenidad que no es ausencia de preocupación, sino la presencia de manos que saben organizar la vida sin esperar salvaciones súbitas. Colt y Ellen trabajaban espalda con espalda, y a veces se detenían a mirar la tierra como quien mira a un hijo que crece. El botón, cosido en la manga de Mae, brillaba con un brillo que no era de metal sino de historia. Cuando el sol caía y las sombras se alargaban, Ellen y Colt a menudo se quedaban un rato más en el porche, sin hablar, observando la extensión que habían defendido con paciencia y con la ayuda de otros. No prometieron matrimonios ni destinos. Hicieron algo más discreto. Aceptaron que la compañía era una forma de elección hecha día a día. Los niños aprendieron a trabajar la tierra, la comunidad siguió apoyando. Talbot, con su nombre ya menos presente en las conversaciones, quedó reducido a la lección de que la propiedad vive en la práctica tanto como en la firma. Una noche, mucho después de la tormenta que lo empezó todo, Ellen salió al porche y miró el cielo. Las estrellas estaban limpias y claras, y la casa detrás de ella, con su techo remendado y las ventanas que brillaban con la luz del hogar, parecía pequeña y firme. Colt apareció junto a ella, con la misma naturalidad con la que había entrado en sus días. No eran dos personas que hubieran resuelto todo el pasado, pero sí dos que habían decidido quedarse para enfrentarlo. Ella apoyó la mano en la suya, no con un gesto que exigiera palabra, sino con la mudez que sostiene la elección. Miraron la tierra, la parcela que se extendía ante ellos, y Ellen pensó en todas las noches oscuras que habían pasado, en el viento con voz larga, en la carta sellada con tinta fría, en la espera frente a la puerta. La noche más oscura había venido y había golpeado, pero ya no mandaba pena ni temor. Había quedado como recuerdo, como pasado que había enseñado quiénes eran. Colt apretó levemente la mano. No prometió que siempre sería fácil. Dijo simplemente que estaría allí. Ellen sonrió con sensación de paz contenida. Supo que la elección de quedarse no borraba los miedos, pero los hacía parte de un camino que ahora se recorría acompañado. La vida siguió. Flores brotaron en los surcos, risas llenaron los silencios, y el botón de Mae siguió siendo un pequeño emblema cosido a la memoria de un hogar que había luchado sin alarde. Si alguien preguntara qué habían hecho para resistir la noche más oscura, la respuesta sería sencilla. Trabajaron, llamaron a la gente que los conocía, enseñaron a los suyos y mantuvieron la verdad de su labor a la vista. Si esta historia te ha tocado y quieres contar qué harías en el lugar de Ellen, comparte tu opinión en los comentarios y pásala a quien creas que valore las historias de quienes resisten con manos y con palabra.